Pero él no puede. Ok, buenas noches, ¿me escuchan mis hijos? ¿Me escuchan perfectamente bien? Sí, escucho. Buenas noches, bendiciones, paz y bien. Bien, amén, igualmente, gracias. Buenas noches, sí, se escucha bien, gracias a Dios. Ok, perfecto, estoy dándole un minuto o dos a las personas que están intentando conectarse. Para que demos inicio formal a esta clase de hoy. A ver. ¿Qué le pasa? Ajá. Déjeme ver. Déjeme ver. No te vaya, Eury. No te vaya. Cállense. Aquí tiene un té para que te lo vea. Ah, computadora. Pizza.
Espérate, déjame ver. Dile a ella que estoy ahora. Mantengan su micrófono cerrado, por favor. Voy a bloquear gente por estar hablando con el micrófono abierto. Oh, está. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia de la clase de esta noche. Vámonos todos a poner en manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, en este momento te pedimos que derrames el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que podamos realizar este estudio del magisterio de las enseñanzas que tu Santa Iglesia nos propone en el camino de la salvación. Nos disponemos, Señor, a servirte, a amarte sobre todas las cosas, sobre todo en este tiempo donde hay tanta turbulencia, donde hay tanta situación en el mundo. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo, rebaño que tú guías, Señor. Muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Vamos a ver algunos rápidamente, por lo menos dos personas que quieran comentar de lo que tratamos la semana pasada. Vamos a ver alguno que se quiera animar para hacer algún comentario. Vamos a ver. ¿De qué vimos la semana pasada? ¿Qué aprendimos? Vamos a ver. ¿Quién se anima? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, por ejemplo, yo podría comentar sobre el dogma de la Santísima Trinidad, que fue consensuado en 3 periodos diferentes, en el de Constantinopla, en el de Toledo y en el de Letrán. Ok, Eso es todo. perfecto, muy bien. Vamos a ver, Miriam. Muchas Buenas noches, paz y bien para todos. Santa alegría. Bueno, en ese mismo tenor que está diciendo la hermana, me gustó bastante la clase porque es la continuación de todo lo que venimos viendo, solo que vamos confirmando cada vez más el dogma de la Santísima Trinidad, que como nos dice en el credo, que aunque son 3, pero es un solo Dios, que nuestra creencia también siempre todo lo que vamos a hacer en la misa, en la oración y todo lo que nosotros vamos a hacer empieza con esos 3 divinas personas, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo.
También me llamó mucho la atención y aprendí que la teofonía, yo pensaba que eso era un nombre como de una mujer, un nombre bíblico de mujer, pero pude aprender en la clase del lunes que es la manifestación de Dios, cuando Dios se manifiesta. Y que el Padre es quien crea y el Hijo y el Espíritu, el Padre crea y el Espíritu nos santifica. Es cuanto. Amén. Muchas gracias, hermana querida. El Padre crea, el Hijo salva y el Espíritu santifica. Amén. Muy bien, entonces vamos todos a alojarnos. Vamos a alojarnos todos en los siguientes numerales que vamos a tratar. Dito. La semana vimos de Dios Todopoderoso. Ya vimos eso la semana pasada. A ver si todos lo pueden visualizar. Vamos a entrar entonces en el numeral 279. 279. Donde ofreció Dios el primer testimonio de su amor omnipotente. Dice que lo ofreció en la creación del mundo y en la del hombre. Ahí fue donde Dios demostró su primer testimonio de amor omnipotente. Al crearlo, el hombre fue hecho por amor. El hombre fue creado por amor para ser amado. La obra perfecta, la obra maestra de Dios, donde Dios quiso deleitarse, donde Dios quiso que ese hombre, esa mujer que nace del hombre también, creado a su imagen y semejanza, pues tuviéramos la libertad de amarlo, la libertad de servirle, de entregarnos por entero. Viéndolo en el numeral 279, todo lo que tengan su catecismo en la mano, los que lo tengan, dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, y con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura. El símbolo de la fe se recoge confesando a Dios Padre Todopoderoso como el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hablaremos pues primero del creador y luego de su creación, finalmente de la caída del pecado, de la que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a levantarnos. La creación es el fundamento de todos los designios los designios salvíficos de Dios. El comienzo de la historia de la salvación, que culmina en Cristo inversamente. El misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación, revela el fin en vista del cual al principio Dios creó el cielo y la tierra. Desde el principio Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Desde que el hombre cae en el pecado y entra en la desobediencia, ya Dios Padre desde ahí, desde el momento del principio de la creación, ya preveía la nueva creación en Cristo Jesús. Ese nuevo pueblo lavado y redimido por su sangre, como ya nos lo presenta Romanos 8, del 18 al 23. Por esto las lecturas de la noche pascual, celebración de la creación nueva en Cristo, comienza con el relato de la creación. De igual modo, en la liturgia bizantina, el relato de la creación constituye siempre la primera lectura de las vigilias de las grandes fiestas del Señor, según el testimonio de los antiguos. La instrucción de los catecúmenos para el bautismo sigue el mismo camino. Es decir, aquí podemos ver
que ya en el magisterio de la iglesia nos va preparando, nos va encaminando en este desarrollo de la fe, de la economía de la salvación, nos va preparando a esa nueva creación en Cristo Jesús, ya viéndolo desde una vista teológica. Es decir, la iglesia nos va preparando y ya aquí vemos como el catecismo nos dice que en Cristo Jesús ya hay una nueva creación fundada. La creación que por el pecado de Adán y Eva cayeron, se contaminaron, ahora en Cristo hay una nueva creación. Por eso, al nacer del agua y del agua del bautismo, nosotros entramos a formar parte de una nueva creación. Y es una creación espiritual, una creación nueva, regenerada en el poder del agua del bautismo. Por eso ahí ya vemos que el mismo catecismo cita que en el tiempo de Pascua, y sobre todo en la vigilia pascual, la primera lectura que se lee es sobre la creación, como queriendo indicar que ya nosotros estamos entrando dentro de una nueva creación, ahora lavada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entramos entonces en este momento a la catequesis sobre la creación. Vamos a ver aquí la creación en sí directamente. Ya vimos al Padre en su testimonio de amor omnipotente al crear al mundo, al crear al hombre. Ahí lo vimos. Esto ahora en el numeral 282 nos dice, la catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado. Es decir, de todos los tiempos el hombre se ha formulado la siguiente pregunta: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Son preguntas que todos nosotros nos la hemos hecho. Hay muchas otras también que se pudieran mencionar, pero nos vamos a ir limitando a las que están propuestas según los numerales. Es decir, el hombre siempre se ha preguntado de dónde venimos, siempre, porque mucho, sobre todo en cuanto a los avances científicos, el hombre se va preguntando siempre de dónde venimos, y por eso de ahí surgen muchas teorías que dicen que el hombre pudo haber venido de un animal, otros dicen que pudo venir de una explosión, de la teoría del Big Bang, muchas otras teorías que fueron surgiendo en el camino y que se fueron cayendo. Entonces, aquí es necesario que prestemos atención, porque al conocer cuál es el primer testimonio de su amor omnipotente que Dios nos da a través de la creación, entonces vamos a descubrir cuál es nuestro fin, hacia dónde vamos, hacia dónde va todo lo que existe. Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y nuestro obrar. Es decir, el ser humano siempre sabe que en un momento determinado nació y que en un momento determinado va a morir. Ahora, ¿qué va a pasar después de ahí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué será de mí mañana? ¿Qué será de mí en 2 años? ¿Qué será de mí en 10 años? ¿Qué voy a tener que atravesar? Entonces, hay muchas preguntas que surgen aquí. Entonces, la cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de una numerosa investigación científica que ha enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la belleza del Creador, a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría, por la inteligencia y la sabiduría. Nos vamos dando cuenta de las cosas grandes que Dios ha ido haciendo a través de la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. Con Salomón estos pueden decir: fue él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, quien me dio a conocer la estructura del mundo
y las propiedades de los elementos, por la que todo lo hizo, la sabiduría me lo enseñó. Eso está en el libro de la sabiduría, capítulo 7, versículo del 17 al 21. Ahí vemos más o menos cómo Salomón puede decir que fue la misma sabiduría de Dios la que le enseñó que todo, absolutamente todo lo que existe viene y tiene su origen en Dios y tiene su fin en Dios. Por eso el nacer es un misterio que lo tiene Dios en su divinidad, en su omnipotencia, y el morir también. Es decir, no sabemos el antes ni el después. Lo que sí sabemos es por la sabiduría y por las cosas creadas, la creación, la naturaleza, pues nos habla de ese ser supremo e inteligente que ya hoy conocemos como Padre, Creador, como Hijo Salvador y como Espíritu Santo que santifica. En el numeral 284 dice, el gran interés que despiertan estas investigaciones está fuertemente estimulado por una cuestión de otro orden y que supera el dominio propio de las ciencias naturales. No se trata solo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos en el caso de la creación, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen. Si está gobernado por el azar, un destino ciego, una necesidad anónima, o bien por un ser trascendente, inteligente y bueno, llamado Dios. Es decir, aquí la gran pregunta no es, como dice la iglesia, no es de cómo vinieron las cosas, sino de si éstas surgieron por una necesidad anónima, si esta está gobernada al azar, si el mundo gira y el cosmos, el universo está al azar y estamos aquí porque todavía todo esto no ha explotado. Es decir, es la pregunta que debemos hacernos. Detrás de todo esto, detrás de la inteligencia, al ver los árboles, al ver el agua, al ver las aguas marinas, cómo obedecen a una ley, al ver cómo el universo obedece a leyes matemáticas 100% perfectas, que hoy el hombre a través del descubrimiento puede decir con propiedad muchas cosas que son, que tienen leyes establecidas. Y ahí es donde nos damos cuenta que realmente está la presencia de Dios, que es ese ser inteligente, matemático, creador, calculador. Ahí nos damos cuenta de esa grandeza. Y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es el responsable? ¿Dónde está la posibilidad de liberarse del mal? Desde su comienzo, la fe cristiana se ha visto confrontada a respuesta distinta de la suya sobre la cuestión de los orígenes. Así, en las religiones y cultura antigua encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes. Algunos filósofos han dicho que todo es Dios, que el mundo es Dios, o que el devenir del mundo es el devenir de Dios, y a eso se le llama panteísmo. Otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios que brota de esa fuente y retorna a ella. Otros han afirmado incluso la existencia de dos principios eternos, el bien y el mal, la luz y la tiniebla, en lucha permanente, dualismo o el maniqueísmo. Según alguna de estas concepciones, el mundo, al menos el mundo material, sería malo, producto de una caída, o por tanto que se ha de rechazar y superar. Es decir, ahí entra la gnosis. Es decir, otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero que una vez hecho lo habría abandonado a él mismo. Es decir, ahí vemos el deísmo. Otros finalmente no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre, y ahí entra el materialismo. Todas estas tentativas
dan testimonio de la permanencia y la universalidad de la cuestión de los orígenes. Esta búsqueda es inherente al hombre. La ciencia humana puede ciertamente encontrar por sí misma una respuesta a la cuestión de los orígenes. En efecto, la existencia de Dios creador puede ser conocida con certeza por sus obras gracias a la luz de la razón humana. Aunque este conocimiento es frecuente o es con frecuencia oscurecido y desfigurado por el error. Por eso la fe viene a confirmar y a esclarecer la razón para justa inteligencia de esta verdad. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece, según vemos en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 3. Luego, ¿solo Dios es creador? Sí, solo Dios ha creado el universo libremente y sin ninguna ayuda. Dios es el único creador de todo. Dios es el único creador de todo. Y nada fue creado sin su voluntad, absolutamente nada. La verdad en la creación es tan importante para toda la vida humana que Dios, en su ternura, quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable, conocer a este respecto, más allá del conocimiento natural que todo hombre puede tener del Creador. Dios reveló progresivamente a Israel el misterio de la creación, el que eligió a los patriarcas, el que hizo salir a Israel de Egipto y que al escoger a Israel lo creó y formó, según dice Isaías 43, versículo 1. Se revela el cómo aquel a quien pertenecen todos los pueblos de la tierra y la tierra entera, como el único Dios que hizo el cielo y la tierra. Y ahí lo podemos encontrar en los Salmos 115, versículo 115, capítulo 15, en el capítulo 124, versículo 8 y capítulo 134, versículo 3. Así, la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza del Dios único con su pueblo. Ahí ya desde el principio, en Cristo ahora, Dios hace que su creación, nosotros, sobre todo lavados por el agua del bautismo, seamos inseparables. Seamos inseparables. Eso es desde el amor. Pero este amor es llamado de manera libre y voluntaria, porque el amor de Dios no se impone. Dios te ama, pero tú eres el que deja que ese amor llegue hasta ti o no. Entre todas las palabras, estamos ahora en el numeral 289, entre todas las palabras de la Sagrada Escritura sobre la creación, los 3 primeros capítulos del Génesis ocupan un lugar único desde el punto de vista literario. Estos textos pueden tener diversas fuentes. Los autores inspirados los han colocado al comienzo de la escritura, de suerte que expresa en su lenguaje solemne las verdades de la creación, de su origen y de su fin en Dios, y de su orden, de su bondad, de la vocación del hombre, finalmente también del drama del pecado y de la esperanza de la salvación, leídas a la luz de Cristo en la unidad de la Sagrada Escritura y la tradición viva de la Iglesia. Estas palabras siguen siendo la fuente principal para la catequesis de los misterios del comienzo, creación, caída, promesa de la salvación. En pocas palabras, lo que tenemos hoy en la Sagrada Escritura, podemos utilizarlo como recurso, claro, tomando en cuenta siempre la recomendación de nuestra Santa Madre la Iglesia, que no podemos dar una interpretación libre. Esta siempre debe de ser dentro del marco de guardar la ortodoxia, guardar la fe, guardar el magisterio. Tenemos que ser celosos y guiarnos, pues,
de lo que la iglesia, a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la tradición viva, pues ha ido interpretando. Ahora entramos en la creación, obra de la Santísima Trinidad. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Tres cosas se afirman en estas primeras palabras de la Escritura. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de él. Solo él es creador. El verbo es crear. En hebreo se dice bara. Tiene siempre por sujeto a Dios. La totalidad de lo que existe, expresada por la fórmula en el cielo y en la tierra, depende de aquel que le da el ser. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y la tierra es y el cielo es porque su autor le da el ser. En el principio existía el verbo y el verbo era Dios. Todo fue hecho por él y sin él nada ha sido hecho. El Nuevo Testamento revela que Dios creó todo por el verbo eterno, su Hijo amado. En él fueron creadas todas las cosas. Es decir, en Jesús todo lo que existe fueron creados porque él es la palabra. Por eso Jesús santifica con su sangre y construye con su sangre esa nueva creación. En el principio existía el verbo y el verbo era Dios y todo fue hecho por él y sin él nada fue hecho. Ahí podemos ver, ya vamos viendo cómo la misma Trinidad de Dios va interviniendo, porque ahí está hablando, en el principio existía el verbo y el verbo era Dios y todo fue hecho por él y sin él nada fue hecho. El Nuevo Testamento revela que Dios creó todo por el verbo eterno, su Hijo amado. Entonces, la fe de la iglesia afirma también que la acción creadora del Espíritu Santo es el dador de vida. Eso lo dice en el símbolo de Nicea y Constantinopla, el credo largo. Por eso en el credo decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la creación? Darle vida a lo creado. Es decir, ahí vemos en la palabra que el Espíritu es el que da la vida. Por eso él es el Espíritu creador. Por eso la iglesia, en los momentos más importantes, dice de ni creator spiritus, es decir, la fuente de todo bien, el Espíritu creador. La acción creadora del Hijo y del Espíritu, insinuada en el Antiguo Testamento, revelada en la Nueva Alianza, inseparablemente una con la del Padre, es claramente afirmada por la regla de fe de la Iglesia. Solo existe un Dios, es el Padre. El Padre es Dios, es el creador, es el autor, es el ordenador. Ha hecho toda la cosa por sí mismo, es decir, por su verbo y por su sabiduría, según nos dice San Irineo. Por el Hijo y por el Espíritu, que son como sus manos. La creación es la obra común de la Santísima Trinidad. El Padre da la palabra es el Hijo, y lo que se hace es animado y recibe vida por la acción del Espíritu Santo. Por eso hoy sabemos que el Espíritu Santo es Señor y también dador de vida. Vamos entonces a entrar ahora en el mundo. Ha sido creado para la gloria de Dios, en el numeral 293. Es una verdad fundamental. El mundo ha sido creado para gloria de Dios. Es una verdad fundamental que la Escritura y la tradición no cesan de enseñar y de celebrar. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Dios ha creado todas las cosas, según nos dice San Buenaventura, no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla. Es decir, la creación es para comunicar y manifestar la gloria de Dios. Es decir, la creación en sí no agrega nada a la gloria de Dios, sino que ésta lo comunica, esta lo celebra,
Esta lo revela. Por eso la creación glorifica a Dios. Por eso el ser humano siente esa armonía compacta. Yo no conozco ni una sola persona que no le guste entrar en armonía con la naturaleza, con el mar, con los árboles, con los animales, con todo. El ser humano en su momento libre de ocio, de familia, siempre le gusta ir ahí donde está la creación. Y es por eso mismo, porque glorifica al Señor. La creación glorifica al Señor. En el numeral 294 dice: la gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esta comunicación de su bondad para las cuales el mundo ha sido creado. Hacer de nosotros hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito en su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Eso dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 del 5 al 6. Dice que Él ha creado todo y nos ha hecho hijo adoptivo por medio de Jesucristo para el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Ahí lo vemos, porque la gloria de Dios es el hombre vivo y la vida del hombre es la visión de Dios. Es decir, el hombre fue creado para la gloria de Dios. Por eso incluso yo apoyándome en esta enseñanza de la iglesia, en muchas prédicas he dicho, cuando tú vas a la iglesia, cuando tú vas al grupo de oración, cuando tú te reúnes para orar, la gloria más grande que tú le das en la iglesia al Señor es tu presencia. No es ni siquiera la ofrenda, porque la gente cree que es lo que yo ofrendo, lo que le da gloria a Dios. Es tu presencia. Por eso la importancia de que tú participes, de que tú te comprometas con el reino, con la iglesia, que es la que está trabajando en la construcción. La iglesia viene siendo como la ingeniera de la obra que ha diseñado el arquitecto. Por eso nosotros tenemos que formar parte, comprometernos, porque la presencia nuestra es la que le da gloria al Señor. ¿De qué sirve que la persona mande una ofrenda a la iglesia y no vaya? ¿De qué sirve que tú hagas muchas cosas en favor de la iglesia, pero tú no participas, tú no frecuentas de los sacramentos, tú no entras en talleres, en cursos, retiros, no vive la fe? Porque es ahí donde el fin último de la creación es Dios. Es ahí donde Dios mismo procurará la vida a los que ven, a Dios. El mismo Padre le dará la vida, le procurará la vida. Por eso el fin último de la creación es el mismo Dios, creador de todos los seres. Se hace por fin todo en todas las cosas, procurando al mismo tiempo su gloria y nuestra felicidad, provocando a sí mismo su gloria, produciendo su gloria. Dios es glorificado. Por eso, mientras más desarrolla la inteligencia el hombre, más es glorificado Dios. Por eso todo lo que hacemos, todo lo que decimos, donde nos movemos, siempre tenemos que tener en cuenta que la gloria es de Dios, no de nosotros, porque muchas veces nos creemos los dueños de la gloria de Dios. Muchas veces nos creemos dueños de las cosas de la iglesia, de Dios, y que todo es para mí y hay que aplaudirme, hay que reconocerme. En este sentido, no tienes razón de ser si la gloria es para ti y no para Dios. Vamos a entrar en el versículo, déjame ver, en el numeral 295. Clara Espino, vamos a ver si me puede ayudar a leer el numeral 295 y 296. Sor Clara, si está por ahí, ¿me escucha? Clara Espino. Te escucho. Ayúdeme a leer el numeral 295 y 296. Bien, dice.
295. Creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Confróntese Sabiduría 9:9. Este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Porque tú has creado todas las cosas. Por tu voluntad, lo que no existía fue creado. Apocalipsis 4:11. Cuán numerosas son tus obras, Señor. Todas las has hecho con sabiduría. Salmo 104:24. Bueno es el Señor para con todos y su ternura sobre todas sus obras. Salmo 145:9. El numeral 296 dice: creemos que Dios no necesita nada preexistente ni ninguna ayuda para crear. Confróntese el Vaticano I. La creación tampoco es una emanación necesaria de la sustancia divina. Confróntese el Vaticano I. Dios crea libremente de la nada. ¿Qué tendría de extraordinario si Dios hubiera sacado el mundo de una materia preexistente? Un artífice humano, cuando se le da un material, hace todo lo que quiere. Mientras que el poder de Dios se muestra precisamente cuando parte de la nada para hacer todo lo que quiere. San Teófilo de Antioquía. Puedes seguir con el 297 y 298, por favor. Con mucho gusto. La fe en la creación de la nada está atestiguada en la Escritura como una verdad llena de promesa y de esperanza. Así la madre de los 7 hijos macabeos los alienta al martirio. Yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno. Pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia. Porque ahora no miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes. Te ruego, hijo mío, que mires el cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios, y que también el género humano ha llegado así a la existencia. A una pausa, Sora, y antes de que continúe con el 298. Lo que hemos escuchado o leído, todo lo que tiene en el catecismo y lo que no, pues han escuchado, aquí en pocas palabras, en el numeral 296 al 297, está diciendo que las cosas no emanan de Dios, que Dios de la nada la llama a la existencia. Es decir, donde no hay nada, Dios llama a la existencia, Dios tiene ese poder. Es decir, para que no se crea, como dicen algunas corrientes por ahí, que las cosas emanan de Dios, como cuando usted agarra y amasa harina y de esa harina vienen yaniqueque. Entonces, así Dios hace la cosa, decir, de la masa oficial va haciendo yaniqueque. No, Dios llama a la existencia la creación, es decir, de lo invisible, de lo que no se toca, no tiene masa, no ocupa un lugar en el espacio, no tiene nada, es invisible, también incluyendo el mismo aire, porque el aire ocupa un espacio, porque si usted agarra y cierra, por ejemplo, una funda con aire y la somete a presión, ella se va a reventar. ¿Por qué? Porque está ocupando un espacio. Entonces, cuando usted la va apretando, pues se va a reventar. Por ende, el aire ocupa espacio en el espacio. Por lo tanto, Dios llama a la existencia. El oxígeno existe porque Dios lo llama a la existencia.
La materia existe, la tierra, el agua y todo lo creado existe porque Dios es quien origina, da la orden, hágase, que exista, que haya. Es decir, el haber que tenemos hoy en el entorno que nos rodea es por iniciativa de Dios. Continúe, Sor Clara, por favor. Puesto que Dios puede crear de la nada, puede por el Espíritu Santo dar la vida del alma a los pecadores, creando en ellos un corazón puro. Salmo 51. Y la vida del cuerpo a los difuntos mediante la resurrección. Él da la vida a los muertos y llama las cosas que no son para que sean. Romanos 4. Y puesto que por su palabra pudo hacer resplandecer la luz en las tinieblas, Génesis 1, puede también dar la luz de la fe a los que la ignoran. Segunda de Corintios 4. Muy bien, muy bien. Le pido en este momento ahora entonces a Annie Santana. Annie, ¿me escucha? Annie Santana. Bueno, no escucho. Franci, ¿está disponible, por favor, para que lea del numeral 299 al 301? 299 al 301, por favor, Francis. Yo estoy aquí, pero no lo tengo disponible a mano. Ok, no tiene el El catecismo. catecismo. Ok, vamos a Aunque ver si quién me se deja ofrece buscarlo por internet. de los que tienen el catecismo. Yo lo puedo, Melvin, tú lo tienes ahí, por favor, yo dale. lo tengo. Ok. Bien. Dios crea un mundo ordenado y bueno. Porque Dios crea con sabiduría, la creación está ordenada. Tú todo lo dispusiste con medida, número y peso. Sabiduría 11:20. Creada en y por el Verbo eterno. Imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. La creación está destinada, dirigida al hombre, imagen de Dios. Génesis 1:26. Llamado a una relación personal con Dios. Nuestra inteligencia, participando en la luz del entendimiento divino, puede entender lo que Dios nos dice por su creación. Salmo 19 del 2 al 5. Ciertamente, no sin gran esfuerzo y en un espíritu de humildad y de respeto ante el Creador y su obra, salida de la bondad divina, la creación participa en esa bondad. Y vio Dios que era bueno, muy bueno. Génesis 1 al 4, 10 al 12, 18, 21 y 31. Porque la creación es querida por Dios como un don dirigido al hombre, como una herencia que les es destinada y confiada. La Iglesia ha debido, en repetidas ocasiones, defender la bondad de la creación, comprendida la del mundo material. San León Magno, Concilio de Braga. Dios trasciende la creación y está presente en ella. Dios es infinitamente más grande. A una pausa ahí, Melvin, para cerrar el numeral que acabas de leer, el 299. Fíjense que dice que Dios crea un mundo ordenado y bueno. Ordenado y bueno. Dios crea. Y por eso dice, en el libro de la sabiduría, dice que Él dispuso medida, número y peso. No hay un chin de más ni un chin de menos de lo que Dios ha puesto. Y aunque el hombre ataque, brinque, salte, está en su misma medida, ni sube ni baja. ¿Por qué? Porque todo ha sido creado por Él en su justa medida.
todo fue ordenado. Y bueno, lo que pasa es que el pecado a través de nosotros pues ha ido afeando, dañando esas obras. Y quédense mirando que de toda la creación, el único que lo hace es el hombre. Si usted agarra y se mete en un barrio cualquiera de República Dominicana, usted va a encontrar el reguero de basura, la casa sucia, el lodo, la bulla, la contaminación. Pero si usted se tira a una selva allí donde hay animales de todo tipo, animales silvestres de todo tipo, usted va a encontrar las cosas limpiecitas y ordenadas en esos espacios donde el hombre no entra. Pero desde que llegue el hombre, de una vez hay incendio, explosión, se quema, la basura, el sucio. Entonces Dios ha creado un mundo ordenado y bueno. El problema es que nosotros nos hemos encargado de darle una dirección distinta a la que fue creado por el Señor. Continúa, Melvin. De ahí, querido hermano, se desprende la respuesta a lo que muchas personas se preguntan, que por qué Dios permite que pasen las cosas malas. Bueno, es que las cosas malas salen precisamente del ser humano, porque Dios creó todo bueno, como bien lo dice en sabiduría. Y la maldad es la ausencia de bondad, o sea que donde no está Dios, ahí se genera todo lo malo. Exactamente. Antes de que tú sigas leyendo, quiero saber si tenemos con nosotros a Manuel Mota Sosa. Manuel Mota Sosa, si tú estás por ahí, repórtate, por favor, a mi comadre Severina. Si está por ahí cerca, avíseme. Dígame, por favor, de inmediato. Bien, Dios trasciende la creación y está presente en ella. Dios es infinitamente más grande que todas sus obras. Su majestad es más alta que los cielos. Salmos 8, 2. Su grandeza no tiene medida. Salmos 145 al 3. Pero porque el Creador, soberano y libre, causa primera de todo lo que existe, está presente en lo más íntimo de sus criaturas. En él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17. Compadre, entre un rato él viene. Soy yo. Ok, muchas gracias, comadre. Continúa, Melvin. Ok, Según la palabra de San Agustín, Dios es superior, sumo meo, ed interior y mineo meo. Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y está en lo más hondo de mi intimidad. Eso lo decía en Confesiones. Dios mantiene y conduce la creación. Realizada la creación, Dios no abandona su criatura a ella misma. No solo le da el ser y el existir, sino que mantiene a cada instante en el ser, le da el obrar y la lleva a su término. Reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y de libertad, de gozo y de confianza. Amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odiases, no lo hubieras creado. ¿Y cómo podría subsistir cosa que no hubieses querido? ¿Cómo se conservaría si no la hubieses llamado? Mas tú todo lo perdonas porque todo es tuyo, Señor, que amas la vida. Sabiduría 11 del 24 al 26. Excelente, hermano Melvin. Vemos hasta aquí, hasta donde nuestro hermano Melvin ha ido leyendo en los numerales, sobre todo en el 300 y 301 que vimos ahora, habla de que Dios trasciende la creación y está presente en ella. Es decir, Dios trasciende, por eso la creación no puede ser adorada, porque Dios la trasciende, Dios está por encima. Por eso nos dice que Dios está por encima de lo más grande que hay en mí
y está en lo más profundo de lo que puede haber dentro de la intimidad del hombre. Por eso dice que Dios mantiene y conduce la creación. Por eso el ser humano, la creación está al servicio del ser humano. Por eso el ser humano no puede adorar la creación. ¿Por qué? Porque Dios la trasciende. Por lo tanto, nada está por encima de Dios. Por eso hay una frase muy que se menciona mucho: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Por eso San Miguel se llama así: ¿quién como Dios? Miguel significa ¿quién como Dios? El arcángel Miguel, que fue quien arrojó a Satanás del cielo a los abismos. Por lo tanto, nada, nadie está por encima de Dios. Dios todo lo trasciende. Por eso entramos en el bloque que habla ahora: Dios realiza su designio, la divina providencia. Vamos a ver quién está dispuesto a dar lectura al numeral 302 al 305. Vamos a ver quién está dispuesto a colaborarnos con esto. Gloriani, adelante. Adelante, Gloriani. Dios realiza su designio, la divina providencia. La creación tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía, in statu via, hacia una perfección última todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó. Llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia la perfección. Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndolo todo con dulzura. Sabiduría 8:1. Porque todo está desnudo y patente a sus ojos. Hebreo 4:3. Incluso lo que la acción libre de las criaturas producirá. El testimonio de la Escritura es unánime. La solicitud de la divina providencia es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Las Sagradas Escrituras afirman con fuerza la soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos. Nuestro Dios en los cielos y en la tierra, todo cuanto le place lo realiza. Salmo 115:3. Y de Cristo se dice: si Él abre, nadie puede cerrar. Si Él cierra, nadie puede abrir. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de Dios se realiza. Proverbios capítulo 19, versículo 21. Así vemos al Espíritu Santo, autor principal de la Sagrada Escritura, atribuir con frecuencia a Dios acciones sin mencionar causas segundas. Esto no es una manera de hablar primitiva, sino un modo profundo de recordar la primacía de Dios y su señorío absoluto sobre la historia y el mundo, y de educar así para la confianza en Él. La oración de los salmos es la gran escuela de esta confianza. Jesús pide un abandono filial en la providencia del Padre Celestial, que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. No andéis, pues, preocupados diciendo: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas se os darán por añadidura. Mateo capítulo 6, versículo del 31 al 33. Hasta aquí, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Si puede darle lectura también al 306 al 308, por favor.
Ok. La providencia y las causas segundas. Dios es el Señor soberano de su designio, pero para su realización se sirve también del concurso de las criaturas. Esto no es un signo de debilidad, sino de la grandeza y bondad de Dios Todopoderoso. Porque Dios no da solamente a sus criaturas la existencia, les da también la dignidad de actuar por sí mismas, de ser causas y principios una de otras y de cooperar así a la realización de sus signos. Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su providencia, confiándoles la responsabilidad de someter la tierra y dominarla. Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación y perfeccionar su armonía, para su bien y el de sus prójimos. Los hombres, cooperadores a menudo inconscientes de la voluntad divina, pueden entrar libremente en el plan divino, no solo por sus acciones y sus oraciones, sino también por sus sufrimientos. Estos llegan a ser plenamente colaboradores de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9, y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, y de su reino. Es una verdad inseparable de la fe en Dios creador. Dios actúa en las obras de sus criaturas. Es la causa primera que opera en y por las causas segundas. Dios es quien obra en vosotros al querer y el obrar, como bien le parece. Filipenses 2:3. Esta verdad, lejos de disminuir la dignidad de la criatura, la realza. Sacada de la nada por el poder, la sabiduría y la bondad de Dios. No puede nada si está separada de su origen, porque sin el Creador la criatura se diluye. Menos aún puede ella alcanzar su fin último sin la ayuda de la gracia. Muy bien, muy bien. Aquí vemos como en esos numerales que acabamos de escuchar y de leer lo que tiene su catecismo, vemos aquí que Dios es el Señor soberano de su designio, pero para su realización se sirve también del concurso de las criaturas. Es decir, Dios no ha creado seres inútiles. Por eso la iglesia no cree, no acepta, no promueve la resignación. La resignación que es, yo todo se lo dejo a Dios. No. ¿Qué significa no todo se lo dejo a Dios? Que hay cosas que me corresponden a mí. La parte que a ti y a mí nos corresponde, Dios no la va a hacer. Por ejemplo, Dios te da la bendición de que te lleguen facilidades, de que te lleguen, pues se abran puertas para ti, que lleguen personas, pero tú también tienes que accionar, tú también tienes que acercarte. Eso es igual como hay personas que me dicen, hermano, yo quiero que usted ore para que Dios me dé una pareja, me regale un esposo, una esposa, pero no sale, no comparte con nadie, siempre anda todo traposo, traposa, y no, como que no hace un esfuerzo porque las cosas sucedan. Hay que tener mucho cuidado porque aquí entra una frase que es muy peligrosa, el ayúdate que yo te ayudaré, porque se puede ver desde el punto de vista de la superstición. Por ejemplo, esa frase se usa mucho entre la gente que dicen el ayúdate que yo te ayudaré con el objetivo de como de hacer diligencia y buscar fuerza por ahí, aparte de la de Dios. Cuando hablamos aquí de que Dios no hace seres inútiles, sino que crea seres que reciben, como dicen, el compromiso de darle continuidad a la creación, a la obra de Dios. Ahí entonces es donde se entiende el papel del hombre de cara a su creador. Y cuando Dios le dice al hombre, por ejemplo, que trabaje la tierra, que le dé seguimiento a las cosas, que se multipliquen, crezcan, multiplíquense, no es un signo de debilidad de Dios, sino en este caso refleja la grandeza y la bondad de Dios Todopoderoso.
porque Dios no da solamente a su criatura la existencia, sino que le da también la dignidad de actuar por sí misma, de ser causa y principio una de otra y de cooperar en la realización de su designio. Por eso el hombre y la mujer, cuando se unen, nacen los hijos. Es decir, ahí vemos que el hombre y la mujer le dan continuidad a esa obra que Dios ha hecho. Dios nos ha hecho partícipe de su creación y permite que de nosotros mismos se originen otros seres. De nosotros mismos, por inteligencia, creamos tantas cosas que hoy tenemos, que tengamos grandes estructuras, edificios, construcciones, vehículos y muchas facilidades, todo por iniciativa de la inteligencia de Dios que nos ha dado, en este caso a través de la persona de Cristo, a través del Espíritu Santo y de las gracias que Dios mismo ha infundido en el ser humano de manera directa, porque hay gracias que son infusas y hay gracias que son derramadas a través de algún sacramento. Los sacramentos nos dan el Espíritu Santo, nos dan los dones, pero también hay gracias que vienen directamente desde Dios, infundidas ya desde la eternidad en el corazón, en la conciencia del hombre. Por eso la persona, por más mala que sea, en el fondo sabe que lo está haciendo mal. ¿Por qué? Porque Dios ha infundido en el corazón del hombre la capacidad de distinguir cuando algo es bueno y cuando algo es malo. Y no hay nadie tan malo como que no sepa que hay cosas buenas, y no hay nadie tan bueno como que no sepa que hay cosas malas. Es decir, Dios nos ha dado en su providencia el participar de su creación, el poder distinguir una cosa de la otra. Para ir arribando ya a la parte final en este bloque que hemos contemplado hoy, lo vamos a ver más o menos hasta el numeral 314. Vamos a ver la providencia y el escándalo del mal. ¿Quién se anima? Otra persona que se anime a leer el numeral del 309 al 314. Yo lo leo. Miriam, ¿verdad? Ajá. Adelante, Sí. para Miriam. Dice la providencia y el escándalo del mal. Si Dios Padre Todopoderoso, creador del mundo, ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué existe el mal? A esta pregunta tan apremiante como invitable, tan dolorosa como misteriosa, se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. La bondad de la creación, del drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas, con la encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la consagración de la iglesia, con la confianza de los sacramentos, con la llamada de una bienaventurada que de las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero a la cual también libremente, por un misterio terrible, pueden negarse o rechazar. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea parte de una respuesta a la cuestión del mal. Muy bien. Vamos a ver, Francis. Vi que levantaste la mano, si nos puede ayudar ahí. Sí, era cuando me preguntaba que si podía leer. Sí. Ya yo lo busqué por internet. Era Perfecto. para colaborar ahí. Dale lectura del 310 al 314, por favor. Ok, el numeral 310 dice, dame un segundito. Ay, caray.
Pero porque Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal, en su poder infinito, Dios podría siempre crear algo mejor. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinitas, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última. Este devenir trae consigo en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con lo más perfecto, lo menos perfecto, junto con las contradicciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico. Mientras la creación no haya alcanzado su perfección, esto lo dice, como decía ahorita, Santo Tomás de Aquino. El numeral 311, los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Por ello, pueden desviarse. De hecho, pecaron. Y fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal moral. Santo Tomás, sin embargo, lo permite respetando la libertad de su criatura y su misteriosamente sabe sacar de él el bien. Porque el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal, si él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Esto lo dijo San Agustín. El numeral 312. Así, con el tiempo, se puede descubrir que Dios, en su providencia todopoderosa, puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas. No fuisteis vosotros, dice José a sus hermanos, los que me enviasteis acá, sino Dios, aunque vosotros pensasteis hacerme daño. Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. Del mayor mal moral que ha sido cometido jamás, el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres, Dios, por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien. Sigo, Jonathan. Sí, por favor. El numeral 313. En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Eso lo dice Romanos 8, versículos 28. El testimonio de los santos no cesa de confirmar esta verdad. Así, Santa Catalina de Siena dice: a los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede, todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con este fin. Y Santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, consuela a su hija: nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Esto se hizo una carta en la prisión. Y Juliana de Norwich: yo comprendí, pues, por la gracia de Dios, que era preciso mantenerme firmemente en la fe y creer con no menos firmeza que todas las cosas serán para bien. Tú misma verás que todas las cosas serán para bien. El numeral 314. Creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia no son con frecuencia desconocidos. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, esto está en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12,
nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese sabbat definitivo, en vista del cual creó el cielo y la tierra. Esto está en Génesis 2, versículo 2. Perfecto. Resumen. Perfecto. Ajá. Déjalo hasta ahí, hasta el 14. Ya el resumen es precisamente para ustedes, para que tengan más o menos las ideas centrales de los puntos que se han ido definiendo. Es decir, en esa parte, vamos a ver algún comentario, pregunta de algo que no se haya entendido. Lo hemos ido leyendo así de esa manera porque hay muchas cositas que están ahí que me gustaría irlas resaltando. Hay algunas que yo las dejo así normal porque son fácil de captar el mensaje, pero yo quiero que ustedes vean y resalten aquellas cosas que ustedes no entienden porque ustedes están aquí para eso. No solo para leer y repetir lo que dice ahí, sino para entender, para interpretar. Es decir, ¿qué quiere decirnos Dios a través de la iglesia en su magisterio? Todas estas cosas que hemos ido profundizando, sobre todo en esta parte última que vimos de la providencia y el escándalo del mal, de nosotros, de interpretar las cosas negativas que nos pasan como algo que Dios permite para destruirme o algo que Dios permite para santificarme, para hacerme crecer, para hacerme profundizar. Vamos a ver Loriani, después de Loriani, Luz. Aló. Uy. Bueno, en ese caso, yo creo que, como usted decía, de que porque Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, cosas negativas, también hace un poquito de conexión con lo que usted había mencionado más, o sea, antes de, que era que decía que Dios no creó criaturas inútiles, y la famosa frase de ayúdate que yo te ayudaré, que en verdad el Señor permite ciertas cosas para fortalecernos. Es lo que yo entiendo, porque varias prédicas que he escuchado de muchos hermanos nos expresan de que va a haber situaciones, cosas que nos van a pasar a futuro, que necesitan que nosotros tengamos una fortaleza aún mayor. Y el Señor nos va preparando, prepara nuestro camino poco a poco. Y mediante ciertas cosas que nos van pasando, nosotros vamos aumentando esa fortaleza, que también en medio de eso el Señor nos dice que nos recarguemos en Él. Él nos da la fortaleza. Nosotros, si uno se recarga en Él, busca de Él, busca su amor, busca su palabra, busca su presencia, del mismo modo, el Señor se encarga de que eso que va a pasar es darnos la fuerza, darnos la sabiduría y darnos el discernimiento para nosotros poder resolver y sobrepasar aquello que nosotros en un momento vemos negativo, pero más adelante nos damos cuenta que fueron necesarias, porque hay muchas cosas que nosotros vemos al principio como negativas y después nos damos cuenta que fueron pruebas para fortalecernos, no solamente mental, sino también espiritualmente, porque como decía usted en una de las clases anteriores, el maligno nos va a atacar y nos ataca más cuando ve que nosotros nos estamos acercando cada día más a Dios. Entonces el Señor nos da fortaleza para eso, para tener la capacidad de nosotros poder sobrepasar esas tentaciones y esas batallas que a futuro nos van a llegar. Porque bien sabido que mientras más uno busca de Dios, mientras más uno se involucra con el Señor, Satanás más no quiere alejar y más cosas nos pasan. Por eso es que a veces cuando nosotros estamos al 100% en la iglesia, faltan cosas en la casa, comienzan los problemas, comienzan la batalla, comienzan los achaques, porque el maligno lo que quiere es separarnos de eso. Pero nosotros lo que tenemos que agarrarnos del Señor y buscar su fortaleza y sabiduría en Él. Es cuanto. Excelente, excelente participación, Loriani, muchas gracias. Vamos a ver qué nos aporta Luz Divina. Bueno, yo puedo agregar ahí que Dios permite el mal para sacar un bien de él, pero que no precisamente del mal se convierte en bueno. O sea que no por eso el mal se convierte en bueno. Perfecto, así es.
Vamos a ver, Francis, ¿tú quieres hacer un comentario? Adelante. Sí, algo que me lleva a esa partecita que yo leía, precisamente cuando te habla de que de un mal viene un bien. Realmente nosotros quizás muchas veces estamos acercándonos a Dios, nos quejamos por una situación, por otra, pero tenemos que tener claro que quizás sea una prueba que Dios permite en nuestra vida para ver cómo nosotros reaccionamos, porque realmente yo a veces siento vergüenza ajena cuando escucho católicos que por una enfermedad comienzan a renegar de Dios, comienzan a renegar de su fe, que por qué a mí, si yo no salgo de la iglesia, entonces ahí viene la vanagloria, lo que yo hago por Dios. Entonces es un poquito como para ir probando. Y nosotros mismos que estamos ya en el camino de oración, que vamos a orar por otras personas, vemos cómo se acercan a Dios personas en estado de vejez, personas enfermas, personas que han tenido accidentes. Y si ese problema que te llevó a los pies de Dios, hay que agradecerlo, porque si tú no hubieses tenido ese problema, tú sigues tu vida en el mundo entregado a la maldad. Algo de lo que leía realmente, como mencionaba, ese pasaje de José, que es enterrado en ese aljibe, en ese pozo, luego quieren matarlo, luego por la misericordia de uno de sus hermanos, prefieren venderlo. Y mira lo que fue José entonces en su familia. Mira cómo este mismo catecismo hace la referencia, porque José estaba en otra tierra que fue bendecida, que tenía trigo, que tenía cosas, su familia completa se salvó por eso. O sea, de esa acción mala que sus hermanos cometieron contra José, entonces pudieron salvarse ellos y toda su familia. Realmente es un pasaje que me marcó muchísimo. Yo salí de un retiro sábado y domingo, derrumbando las murallas de Jericó. Y ayer, al momento del cierre, mencionaba el último predicador, una dama, decía ella en medio ya de la oración final, que si al momento de nosotros llegar a nuestras casas encontrábamos una situación negativa, que nos alegráramos, porque el Señor estaba con nosotros. Eso significaba muchísimas cosas buenas para nosotros, que el enemigo, como comentaba nuestra hermana anteriormente, quiere hacernos caer. Realmente yo fui agraciado con un problemita cuando llegué a un hermano que también estuvo en el retiro, tuvo que arrancar con un hijo para el médico y realmente Satanás no nos ha podido quitar esa alegría y esa bendición con la que nosotros salimos de ese retiro de ayer. Es cuanto. Excelente, excelente, hermano Francis. Excelente tu comentario. Y me gustó mucho esa parte donde tú decías que muchas veces vivimos renegando y maldiciendo y cualquier cosita la dejamos de hacer y comenzamos a renegar y a rehusar de la voluntad del Señor. Muy, muy buena tu participación. Vamos a darle la oportunidad a alguien más. ¿Quién más quiere comentar, aportar o preguntar? Yo quiero aportar algo Adelante. en los numerales 299, 300 y 301. Vemos cómo ahí Dios nos habla de una manera tan directa, porque Él nos crea, el mundo es bueno y ordenado, porque fue Él quien lo creó. Pero no obstante, no nos deja solos, sino que Dios trasciende a la creación, está presente en ella y nos mantiene, nos va conduciendo. Entonces, el Señor ahí nos habla que Él es tan grande y tan infinito
que cada día y en cada una de las obras que nosotros vemos de su creación, lo estamos viendo a Él. Dios nunca nos ha dejado solo. Y como decían los demás, cuando uno decide ya de verdad seguir los caminos del Señor, en serio, se van presentando cosas y cosas que uno se pregunta. Y si uno no está firme en oración y con la fe, entonces uno dice, caramba, pero ¿y qué Dios? Pero fue Dios que lo hizo. ¿O qué es lo que está pasando? ¿Cómo que Dios me quiere hablar? ¿Qué es lo que me quiere decir? Entonces aquí el Señor nos confirma que tenemos que mantenernos como su creación y tener sabiduría, que esa sabiduría nos la dio Él, y sobre todo su amor, porque Él nos habla más para adelante, que el Señor nos creó con sabiduría y con amor. Es cuanto. Amén, amén, amén. Jonathan, yo quiero agregar algo más. Perdón, excelentemente bien, mi querida hermana Miriam, por su comentario muy acertado. Adelante, Luz Divina. Amén. Bueno, que habla en Eclesiástico 2, que si decidiste seguir a Cristo, que te prepare para la prueba, porque el oro se acrisola en el fuego y el hombre en el horno del sufrimiento. Así mismo es, así mismo, hermana Luz Divina. El hombre a través de las pruebas se perfecciona. Así que los que quieran, los que queramos seguir perfeccionándonos, tenemos que saber que la tierra, estar en la tierra implica pruebas, procesos, dificultades y que de eso no podemos estar exentos ni podemos hacernos los locos. Tenemos que saber que a través de cada acontecimiento Dios está presente, ahí en el silencio, ahí donde tú crees que Él no está, Él está presente. Y como decía nuestra hermana Miriam, Dios trasciende la creación y por eso siempre está a nuestro lado, porque Él está en la creación, pero sobrepasa la creación. Por eso lo podemos descubrir a través de cada acontecimiento. Y después que pasa la prueba, entonces decimos, mira, fue por esto y por esto y por esto, que lo entendemos, lo comprendimos luego de cada proceso. Necesito, ya concluimos con esto, necesito 3 voluntarios que me escriban por WhatsApp. Yo lo voy a elegir, 3 voluntarios, me pueden escribir de manera libre, yo lo voy a elegir, pero necesito 3 voluntarios para la próxima clase del próximo lunes. Deseen preparar una exposición, una presentación de los próximos artículos. Ya yo lo voy a decir por el grupo. Vamos a ver desde el numeral del 325 al 379. Lo vamos a ver la próxima semana y necesito 3 voluntarios que puedan preparar una exposición. Así que me escriben directamente, no por aquí, sino por WhatsApp. Me escriben lo que estén disponibles para prepararla. Así que espero que se animen unos cuantos porque tenemos que empaparnos de esto. Ya estamos entrando en terrenos bien profundos, espirituales, y necesito que ustedes pues se empapen y que pregunten. Hay personas que se quedan calladitos, formulen su pregunta, hablen. Yo siempre doy oportunidad para que puedan leer o hablar o aportar o preguntar y necesito que lo hagan. Si no lo hacen por aquí, pero por lo menos me lo pregunta por WhatsApp y yo puedo compartir su pregunta con el grupo si veo que es factible o va de acuerdo a los temas que se están tratando. Así que nada, damos por terminada la clase de esta noche. Le pido disculpas por empezar un poco tarde en el día de hoy, debido a que venía manejando larga distancia y se presentaron algunas cositas que me hicieron retrasar. Así que les bendigo en nombre del Señor y pido a la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, que nos acompañen hoy, mañana y siempre. Que pasen feliz resto de la noche. Un abrazo y les amo en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Feliz y bendecida noche. Padre. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Cuídense mucho todos.
Amén.